nuevamente por aquí por el canal 13 y Facebook Live con nuestro programa Cuida tu Salud. Hoy, el día de hoy, vamos a tratar un tema de suma importancia como es los estilos de vida saludable. Respecto a los beneficios de la práctica cotidiana de la actividad física, la práctica de alimentación saludable balanceada, el no consumo de tabaco y otros productos derivados. El no consumo nocivo de alcohol para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, pulmonares crónicas y cáncer. Antes de empezar esta temática, los quiero invitar a ustedes que si tienen algunas inquietudes, dudas o preguntas con la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, lo pueden realizar por Facebook Live y ahí estaremos dispuestos a resolver todas sus dudas. Al comenzar con esta temática, pues cuando estamos hablando de todas estas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, pulmonares crónicas y de cáncer, estamos hablando de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de las orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, durante la pandemia que actualmente estamos viviendo por el COVID-19, nos han otorgado una información que contenida en los reportes mundiales con respecto a la afectación de salud y las difusiones presentadas en base a los casos confirmados por el laboratorio COVID-19, nos han hecho una lectura que la tasa de letalidad es más alta en aquellas personas que tienen una enfermedad de base, es decir, que tienen unas enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, una enfermedad crónica y en los adultos mayores. Teniendo como estos factores de riesgo esta prioridad, se hace la atención en esta población que sufre de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o enfermedades respiratorias, dentro de esta la EPOC, y la hipertensión arterial, que depende de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los mayores de 60 años. ¿Debido a qué? A que serán los que presenten un elevado riesgo de complicaciones asociadas a la infección por COVID-19. Muchos me preguntarán, ¿por qué esta población es una población de alto riesgo? Es allí que los invito que veamos el siguiente video donde nos van a dar de una forma más detallada por qué esta población. COVID-19. A nivel mundial y también en Cuba, autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares. Pero, ¿por qué son un grupo vulnerable? Comencemos con la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que afectan el sistema inmunitario y reducen la capacidad de defensa del cuerpo humano. Estos padecimientos crónicos debilitan a los neutrófilos, el tipo de glóbulo blanco más numeroso en el cuerpo humano. Son las primeras células inmunes que actúan en defensa del organismo ante la agresión de bacterias y virus. De ahí que durante los procesos infecciosos o inflamatorios, la presencia de neutrófilos en la sangre se eleve. Estas células tienen varias formas de atacar a los microorganismos que causan enfermedades. Una de ellas es la fagocitosis. A través de ese mecanismo introducen al agente dañino en su interior y lo destruyen. Sin embargo, cuando la diabetes y la hipertensión están fuera de control, los neutrófilos se debilitan. Por eso, en casos como el del SARS-CoV-2, disminuye la capacidad del cuerpo para eliminarlo de manera efectiva. Entonces, el nuevo coronavirus encuentra las condiciones para propagarse mucho más rápido y tiene posibilidades de causar un impacto negativo mayor. Otras causas de preocupación en los pacientes de COVID-19 son las enfermedades cardiovasculares. Aunque todavía la comunidad científica internacional investiga los efectos específicos del SARS-CoV-2 en el sistema cardiovascular, una de las explicaciones que genera mayor consenso señala que cuando el nuevo coronavirus afecta a los pulmones, el corazón hace un mayor esfuerzo para bombear sangre oxigenada por todo el cuerpo. Esto significa una sobrecarga difícil de manejar para un órgano vital con funcionamiento deficiente.
Además, un estudio avalado por la Sociedad Española de Cardiología muestra que la COVID-19 puede producir un daño directo, infeccioso e inflamatorio sobre el músculo cardíaco. Este fenómeno se conoce como miocarditis y tiende a empeorar la función del bombeo del corazón, lo que compromete el pronóstico del paciente. El riesgo de contraer la COVID-19 en personas con dolencias cardiovasculares depende de su contacto con un sujeto infectado. Hasta el momento se desconoce si padecer del corazón facilita el contagio, pero no parece probable. Por su parte, los adultos mayores se encuentran con frecuencia inmunodeprimidos y esto hace que tengan un mayor riesgo de complicación a nivel pulmonar como una neumonía simple o bilateral. A pesar del peligro que representa el SARS-CoV-2 para los seres humanos, en especial para los grupos vulnerables, medidas como el aislamiento social, el lavado de manos y el control riguroso de enfermedades crónicas pueden hacer la diferencia entre contagiarnos o permanecer sanos. La información veraz y actualizada también es imprescindible en estos tiempos. Por eso les recomiendo consultar en internet el sitio COVID-19 Cubadata, una iniciativa de la revista Juventud Técnica, el proyecto. Pudimos observar en el video, pues nos dan una breve explicación de por qué estas patologías son más susceptibles a la adquisición del coronavirus o COVID-19. Como podemos ver, estos pacientes que tienen esta patología de base, por consiguiente, va a haber una disminución en las defensas, es decir, van a tener una supresión en el sistema inmune, por ende son más susceptibles a la adquisición de este virus. Y como tal, van a sufrir complicaciones más severas que en una persona sana. Entonces, continuando con la temática, antes de hablar pues de todos estos hábitos y estilos de vida saludables para prevenir estas enfermedades, las cuales yo al comienzo le estaba comentando que son enfermedades crónicas no transmisibles, la cual es una enfermedad de larga duración cuya evolución generalmente es lenta, no infecciosa y no transmisible, es decir, que no tiene medios de transmisión, ya que son debido al envejecimiento de la población y los modos de vida que acentúan tanto el sedentarismo como la mala alimentación. Dentro de estos 4 grupos principales se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que corresponde a las enfermedades metabólicas, las enfermedades respiratorias y el cáncer. Para ver un poquito más detallada de cada una de estas enfermedades, tenemos que las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de entidades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Dentro de estas enfermedades tenemos los infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Dentro de las enfermedades metabólicas, específicamente la diabetes, tenemos que es una enfermedad en que los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en sangre, se encuentran elevados. Las enfermedades respiratorias que afectan directamente los pulmones y otras partes del aparato respiratorio pueden ser producidos por infecciones, consumo de tabaco o inhalación de humo de tabaco en el ambiente. También por otras formas de contaminación del aire. Las enfermedades respiratorias incluyen lo que es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva, lo que nosotros conocemos como EPOC, la fibrosis pulmonar, la neumonía y el cáncer de pulmón. Y por último, de estas 4 principales enfermedades crónicas tenemos el cáncer, la cual sabemos que es una enfermedad en la cual las células anómadas, es decir, unas células que son producidas anormalmente, se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales, es decir, destruyen los tejidos sanos como tal. Sabemos que todo este conjunto de las 4 tipos principales de enfermedades crónicas son responsables de más del 60% de las muertes de hoy en día. Se caracteriza principalmente porque comparten los mismos factores de riesgo. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué es un factor de riesgo y cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a una persona que pueda sufrir estas enfermedades? Cuando nosotros hablamos de un factor de riesgo, decimos que es cualquier signo, característica o exposición de un individuo a aumentar su probabilidad o su posibilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Es decir, la persona es más predisponente, por decirlo así, a sufrir una enfermedad. Dentro de estos factores de riesgo encontramos los factores no modificables, es decir, que no se pueden intervenir, que no se puede prevenir como tal, y los factores modificables, que son aquellos que se pueden intervenir, se pueden prevenir o se pueden reducir. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad,
el sexo, la raza y los antecedentes familiares. Como vemos, es algo que nosotros no podemos intervenir, que es inherente a la persona como tal. Dentro de los factores modificables, es decir, que se pueden prevenir, encontramos el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol sanguíneo, el consumo y exposición a productos derivados del tabaco, la inactividad física, el consumo excesivo y periódico de alcohol, la ansiedad y el estrés. Entonces, ya conociendo todos estos factores de riesgo, surge una gran pregunta: ¿cuál es la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles? Pues la labor de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, según la OMS, en el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles del 2014 hasta el 2024, consiste principalmente en reducir estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo de las enfermedades crónicas, como la alimentación, la actividad física, el tabaco, el alcohol, entre otros. Como podemos ver, están directamente relacionados a los factores de riesgo modificables, como anteriormente ya le había dicho. Son aquellos que se pueden intervenir y se pueden prevenir como tal. Para entrar de una forma más detallada de estos factores de riesgo, ya que vamos a hablar en el día de hoy de tres específicamente, como lo es la alimentación saludable, la realización de ejercicio y el consumo de alcohol o tabaco, es decir, dejar esos malos hábitos. Para empezar con la primer factor de riesgo, tenemos que hay que tener una alimentación saludable. ¿Esto qué significa? Que se debe limitar la cantidad de sodio, es decir, de sal, de azúcares y grasas, y aumentar la cantidad de potasio que nosotros tenemos en nuestra dieta. También se debe consumir de cada uno de los grupos de alimentos que se tienen. Por decirlo así, hay que consumir frutas y verduras, cereales, legumbres y alimentos de origen animal. Dentro de las frutas y verduras sabemos que aportan vitaminas, minerales y fibra, y así como dan color y textura a la dieta. En este grupo tenemos lo que son las naranjas, el brócoli, la zanahoria, la calabaza, entre otros. Algo muy importante es que debemos incluir en nuestra dieta 5 porciones diarias de verdura o frutas al día, de preferencia cruda y de la estación que nosotros tengamos pues en nuestra comunidad. Dentro de los cereales, por lo que son la principal fuente de energía en el organismo, se utiliza para realizar las actividades diarias. Dentro de esto encontramos lo que es el maíz, el arroz, el trigo, la avena y sus derivados. Es preferiblemente cereales integrales porque por su aporte en fibra, lo cual nos va a ayudar a nuestro tránsito intestinal. Y en la parte de legumbres y alimentos de origen animal, podemos utilizar pues el grupo que aporta como lo que es la proteína. Entre las legumbres pues encontramos lo que es la lenteja, la arveja. Su consumo es recomendable pues, por decirlo así, 2 veces a la semana. Y los alimentos de origen animal, que aporta también grasa saturada o colesterol, pero este colesterol que es bueno, por lo que su consumo debe limitarse a 1/4 parte del plato como tal. Viendo todas estas recomendaciones de una alimentación saludable, muchos le van a estar con la duda: ¿cómo sé yo cuando estoy llevando una alimentación saludable en nuestras casas? ¿Verdad? Entonces, cabe resaltar que una alimentación saludable es aquella que es completa, equilibrada, suficiente, variada y adecuada. Cuando hablamos que es completa, esto quiere decir que contenga todos los grupos de alimentos que anteriormente les mencioné. Y esto se logra al incluir al menos un alimento de cada grupo, de cada comida que anteriormente, valga la redundancia nuevamente, le acabo de mencionar. Cuando hablamos que es equilibrada, significa que todos los nutrientes guardan las proporciones entre sí al entregar los menús de las comidas. Cuando hablamos que es suficiente, es decir, que tiene que cubrir todas las necesidades nutricionales de cada persona de acuerdo a su edad, al sexo, a la estatura, a la actividad física y al estado fisiológico de la persona. Cuando hablamos que es variada, es decir, que incluya diferentes alimentos de los 3 grupos que anteriormente les comenté. Y cuando es adecuada, es decir, que tiene que ver con los gustos y las costumbres de cada persona. Porque sabemos que, por lo menos nosotros que estamos en la región Caribe,
No son los mismos gustos o las mismas comidas de las personas que comen en el interior. Nosotros ya estamos acostumbrados a una clase de alimentos, por ende tiene que ser adecuada a nuestra persona y a nuestras costumbres. Algo muy importante es que la única limitación que existe para tener una dieta correcta es la imaginación que nosotros tengamos para crear combinaciones saludables. Porque si sabemos que existen estos 3 grandes grupos de alimentos, nosotros podemos jugar con cada uno de ellos y no específicamente todos los días tenemos que comer lo mismo, sino que tenemos que tener todas esas combinaciones saludables para no llegar siempre como una rutina y dejar de consumir una alimentación adecuada. Cuando ya pasamos al segundo factor de riesgo, que sería la prevención, realizar ejercicios regularmente. Sabemos que el ejercicio lo puede ayudar a perder y a mantener el peso saludable. También nos ayuda a bajar la presión arterial, bajar los niveles de azúcar en la sangre. Hacer ejercicio tiene que ser adecuado a la edad y a las condiciones físicas de cada uno de forma regular, porque sabemos que hay pacientes que por alguna condición física no pueden hacer actividad, valga la redundancia, física, como una persona que está en sus condiciones óptimas. Entonces, de allí un asesoramiento con un entrenador o con alguien capacitado para que a medida que avancemos en el ejercicio podamos llegar a un óptimo proceso de este. Sabemos que cualquier actividad física puede contar, como subir escaleras en vez de ascensores, caminar, correr, trotar, montar bicicletas, entre otros. Y se aconseja por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio al menos por 5 días a la semana. Sabemos que una dieta correcta junto con una actividad física son los pilares fundamentales que nos permitan mantener una buena salud hoy en día. Siguiendo con la prevención, tenemos con dejar hábitos tóxicos. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a hábitos tóxicos, nos estamos refiriendo al consumo del alcohol, el tabaco y las drogas, las cuales inciden de una forma muy negativa sobre la salud. Sabemos que beber alcohol puede aumentar la presión arterial, pero también el consumir alcohol nos puede añadir calorías a nuestra dieta, lo que nos puede llegar a producir un aumento de peso. El fumar cigarrillo eleva su presión arterial y lo pone en mayor riesgo de ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares. Algo muy importante que le voy a contar como algún tip informativo es que fumar es la causa del 30% de las muertes por cáncer, del 20% de las producidas por enfermedades cardiovasculares y del 80% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como lo es el EPOC. Viendo estas estadísticas, nadie se extrañaría que hayamos puesto el tabaco en primer lugar. Dejar de fumar no solo es bueno para tu salud, sino es bueno para todos, porque sabemos que si nosotros estamos fumando, tenemos personas a nuestro alrededor que están expuestas a la inhalación del humo que nosotros estamos expulsando. También sabemos que el consumo de drogas y alcohol fueron la causa del 40% de las muertes en carretera durante el año pasado. Después del tabaco, el consumo de alcohol es el hábito nocivo mayores que ha tenido mayores repercusiones negativas en nuestra salud. El abuso de alcohol no solamente genera dependencia, sino que es un factor determinante en el desarrollo de las enfermedades según la Organización Mundial de la Salud, que abarca desde la depresión hasta la ansiedad, hasta la cirrosis o hasta llegar posiblemente a un cáncer. Además, es muy preocupante el incremento del consumo entre los jóvenes de hoy en día. Entonces, de allí el objetivo es eliminar las drogas y el alcohol de nuestro hábito, hará que nuestra salud mejore considerablemente en todos los ámbitos. Algo que les quiero comentar y está dentro del Ministerio de Salud y Protección Social, directamente en lo que le estaba hablando al comienzo del programa, dentro de las directrices de las orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles durante la durante la pandemia que estamos viviendo actualmente, en el anexo C, nos dicen
relación que existe entre el tabaquismo y la infección por el coronavirus. Nos estaban exponiendo que es muy importante advertirles que todas esas personas que fuman y de esos usuarios que consumen sustancias inhaladas como cigarrillos electrónicos o también llamados vapeadores, entre otros, tienen un mayor riesgo de infección por COVID-19. Pero ustedes me dirán, ¿por qué? Resulta y pasa que debido a que el humo del tabaco deteriora los mecanismos que tiene propio el aparato respiratorio y lo que puede producir una infección. Una infección y posteriormente una inflamación. Dichas alteraciones favorecen la aparición de infecciones respiratorias bacterianas o virales y podrían explicar por qué las personas que fuman presentan una mayor incidencia y gravedad de las infecciones respiratorias como la tuberculosis, la neumonía por neumococo, gripe, resfriado común y actualmente que estamos viendo por la pandemia del COVID-19. Entonces, en todos los pacientes diagnosticados con neumonía asociadas al COVID-19, las probabilidades de progresión de la enfermedad, incluso la muerte, fueron 14 veces mayores entre las personas que han tenido antecedentes de tabaquismo, comparado con las personas que actualmente estaban sanas. Al evaluar toda esta gravedad, los porcentajes más altos se evidencian en fumadores activos y estos fueron los que requirieron una mayor vigilancia en los cuidados intensivos y presentaron mayor mortalidad. Es decir, todos estos pacientes que tuvieron antecedentes de tabaquismo progresaron a complicaciones más rápido con la infección del COVID-19 y llegaron a morir, presentaron mayor tasa de muertes. De otra forma, la acción que nosotros tenemos en la vida cotidiana de fumar nos mantiene activo el contacto que nosotros tenemos entre los dedos, la boca y la cara, lo cual hace una mayor exposición, ya que continúa la saliva que nosotros, manipulamos la saliva que nosotros expulsamos por la boca o junto con el cigarrillo, y esto aumenta la posibilidad de transmisión del virus de la mano a la boca como tal. Entonces, algo también que nos comentaba en esta anexo C es que en el caso de los cigarrillos electrónicos que utilizan sustancias como el propilenglicol, la glicerina, la nicotina y los saborizantes como el tabaco, la menta, las frutas, las canelas, todo esto y otros aditivos, estos pueden causar un problema como irritación de la mucosa, por lo cual existe un empeoramiento de las enfermedades pulmonares como el EPOC, como el asma, y los problemas respiratorios graves con daño al pulmón, incluso la muerte. Aunque actualmente no hay evidencia directa de la intervención sobre pacientes de COVID-19, cabe resaltar que los datos sobre infecciones pulmonares muestran que el abandonar el cigarrillo reduce una mortalidad por todas las causas, sobre todo aquellas causas que son pulmonares, por lo cual es importante brindar consejería en el abandono de este utensilio o de este elemento como tal. En tal sentido, además de las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus en las personas fumadoras, el abandono del tabaquismo posiblemente pueda reducir la transmisión comunitaria por la infección del COVID-19. Bueno, estos son algunos de la relación que existe en dejar hábitos tóxicos, específicamente lo que es el tabaquismo con relación a la adquisición del COVID-19. Ya viendo todos estos estilos de vida saludables, principalmente la alimentación saludable, viendo la realización de ejercicio físico periódicamente y dejar estos hábitos tóxicos, podemos decir que vamos a tener unos beneficios en nuestro organismo. Estos beneficios, pues principalmente están liderados porque nos permitirá mantener la mente despierta. Es decir, el cerebro lleva a cabo todas sus funciones y necesita unos determinados nutrientes de manera continuada, de tal forma que una dieta saludable y organizada pues permite el constante flujo de estos nutrientes y su adecuado funcionamiento.
Además de estos beneficios, también te ayuda a controlar el peso, porque sabemos si tenemos una dieta balanceada y estamos realizando ejercicios periódicamente, pues nos permite tener el peso adecuado y además de eso poderlo mantener en un largo plazo. Mejora la capacidad de respuesta de tu sistema inmune. Yo creo que es como los beneficios mayor importantes ahora en el proceso de la pandemia, ya que dado el sistema inmune está relacionado con gran cantidad de los nutrientes que nosotros le proporcionamos. Entonces, mantener una dieta adecuada hace que se defienda de manera más eficiente los agentes extraños que ingresen a nuestro cuerpo y sea más difícil de que las bacterias, virus o cualquier otro microorganismo pueda provocar posibles infecciones en nuestro organismo. También dentro de los beneficios es que mantiene cifras de colesterol y la glucosa a raya, es decir, los mantiene normales como tal. También es importante resaltar que es eficaz para controlar la hipertensión arterial. También promueve el equilibrio y el adecuado tránsito intestinal, como anteriormente le estaba comentando. Es decir, si nosotros comemos frutas adecuadamente, verduras y dentro de esos los cereales integrales, no tendremos problemas pues, para cubrir la cantidad de fibra diaria que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Está además de mejorar el tránsito intestinal y regular su equilibrio. Reduce también el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares y algunas de cáncer. Entonces recuerda siempre consumir esta en una cantidad adecuada. Además de otros beneficios como mejora tu humor y el estado de ánimo. Sabemos que cuando nosotros estamos relajados, estamos haciendo deportes y comemos sano, tu cuerpo simplemente se siente bien consigo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando haces tu ejercicio, el cuerpo produce endorfina, la cual es una hormona que es la hormona llamada de la felicidad. Y producimos también una hormona que se conoce serotonina, que es la hormona capaz de aliviar el estado de ánimo. Entonces es muy importante realizar actividad física. Además de eso, existen unos determinados nutrientes como el hierro, el ácido fólico, algunas vitaminas del grupo B o los ácidos omega 3, que pueden influir en nuestro estado de ánimo como tal. Además de eso, también existe otro beneficio y es que nos brinda energía, reduce el estrés, ya que ciertos alimentos tienen la capacidad de moderar la producción de cortisol, que es el causante del estrés como tal en el organismo. Y otro beneficio es que los huesos y articulaciones serán más fuertes. Esto se cumple más por los productos lácteos y algunas verduras que ayudan a fortalecer nuestros huesos, brindándoles cantidades adecuadas de calcio, y también el ejercicio será capaz de fortalecer tus articulaciones para prevenir lesiones graves que te alejen de lo que más te gusta hacer. Además de todo esto, también pues primordialmente nos va a evitar de múltiples enfermedades de transmisión sexual, múltiples enfermedades, tanto de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Que es lo que actualmente estamos hablando el día de hoy. Tu estado de físico será mejor, es decir, con una alimentación balanceada sumado a una serie de ejercicios, es vital para aumentar poco a poco tus capacidades físicas. Además, te harás resistente porque hará tu capacidad pulmonar un poco más amplia, más flexible y tendrás mayor fuerza. Además, también existen dentro de los beneficios que se pueden desarrollar mejor tu cerebro. Es decir, con el pasar de los años, nuestras habilidades motoras van perdiendo nitidez. Por eso es necesario realizar actividades físicas y mentales y llevar una alimentación sana para reducir el deterioro de la memoria y otras funciones vitales cerebrales. Y por último de los beneficios es que da una sensación de juventud. Es decir, si tú tuvieras todos estos beneficios mencionados anteriormente, me imagino que tú no te sentirás joven. Es decir, una vida saludable suele asociarse a un índice mayor de longevidad. Es decir, por todas estas razones y muchas más, es muy importante que lleves un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades ahora y garantizar una adultez llena de alegría y sensaciones positivas más adelante.
Ahora, como podemos apreciar en la diapositiva, este es un árbol que nosotros ya lo habíamos presentado anteriormente en programas anteriores, y hoy lo quise traer específicamente porque nos da como una visión más detallada de cuál es la raíz como tal de todas esas enfermedades crónicas no transmisibles que le hemos hablado el día de hoy. Es decir, cuál es la raíz de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, del cáncer, de las enfermedades respiratorias y en sí de todas otras más enfermedades crónicas. Entonces, como podemos ver, todo esto tiene un origen, los cuales son esos factores de riesgo modificables y no modificables, como le hablaba anteriormente. Dentro de los factores que nosotros tenemos modificables podemos tener la inactividad física, la obesidad, el hábito de fumar, la dieta no saludable y el consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas. Y dentro de los factores no modificables, es decir, que no podemos intervenir como tal, se encuentran algunos antecedentes familiares. Bueno, eso con relación a la temática. Es muy importante que además de haber conocido, además de tener todo este conocimiento, es muy importante darle a la comunidad unas recomendaciones y más a la población objeto del día de hoy, es decir, a la población con mayores factores de riesgo, es decir, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Y serían las siguientes recomendaciones. Primero, como tal, siempre tienen que mantenerse informados, es decir, permanentemente de todas las estrategias que se implementen o que ofrezca la entidad territorial. Cuando nosotros nos referimos a entidades territoriales, nos estamos refiriendo a la alcaldía, a la Secretaría de Salud y todas sus dependencias. La EPS, ¿verdad? La EPS a la cual está afiliado el usuario, y a la S, que en este caso pues sería la S Inmaculada Concepción. Entonces hay que estar informado de todas las directrices que se han implantado por estos actores y tener presente todos esos mecanismos de comunicación no esenciales a través de los cuales se puede solicitar la atención que ellos ofrecen. ¿A fin de qué? A fin de evitar desplazarse hasta estos lugares y realizar las operaciones o algunas diligencias que se necesiten de forma presencial. Además, también tenemos que cumplir y mantener la adherencia a todos los tratamientos prescritos. Es decir, estas personas que tienen una enfermedad de base, que tienen una enfermedad crónica no transmisible, ellos deben de cumplir con un tratamiento prescrito que se le hizo al médico, y por ende ellos deben ser los directamente responsables de que se esté cumpliendo como tal el consumo de esos medicamentos. Y si es el caso que se le presenten algunas alteraciones por el mismo consumo, se debe solicitar una asesoría o una valoración por el médico tratante y con ellos definir si se suspende o no se suspende el tratamiento como tal o si se cambia. También cabe resaltar que tenemos que fortalecer las prácticas de estilo de vida saludable, todo lo que le habíamos comentado anteriormente, la alimentación saludable, la realización de actividad física, dejar hábitos nocivos, así como la limpieza de nuestro hogar, el higiene de manos, que más adelante vamos a hablar de todas esas directrices que ya nos ha hablado el Ministerio como tal. También cabe resaltar que todas estas personas que sufren de enfermedades crónicas deben acatar estas medidas de protección para evitar la infección por COVID-19, porque sabemos que es una población de mayor factores de riesgo, por lo cual pueden padecer posibles complicaciones más severas que una persona sana. Entonces, dentro de estas medidas de prevención para evitar la infección por COVID-19, debemos aislarnos en nuestra casa, el uso de tapabocas permanente, lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos o a base de alcohol o con agua con jabón, lo que nosotros tengamos más en nuestra disponibilidad. Además, tenemos que adoptar medidas de higiene respiratoria, es decir, que si nosotros al toser o al estornudar, debemos de cubrirnos nuestra nariz y boca. Es decir, nos cubrimos con un pañuelo que posteriormente vamos a desechar y nos lavamos las manos, o nos pudimos cubrir con la parte interna de nuestro codo para que no haya como una expansión de partículas de aquellas personas que pueden estar contaminadas con el COVID-19. Además,
del distanciamiento social, que ya sabemos que tiene que ser por lo menos de 1 metro de distancia entre persona y persona, y más de aquellas personas que tengan algunos signos de alarma, es decir, que aquellas personas que tosan o estornudan y tengan fiebre como tal. Algo también muy importante es que hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque posiblemente podemos hacer una transmisión de la infección por COVID-19 con mayor rapidez como tal. Y por último, tenemos que estar atentos de todos esos signos de alarma, fiebre, tos y dificultad para respirar, ya que nos indican que hay que acudir al servicio de urgencia. Y en los casos que más se ve más detalladamente es cuando la persona tiene un empeoramiento rápido de los síntomas, ya sea por la adquisición por la infección por COVID-19 o por una descompensación por su patología de base, una descompensación por su enfermedad crónica no transmisible. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas líneas telefónicas que nosotros pues estamos en la disposición de ofrecer como tal, es decir, hay que estar pendientes a las líneas telefónicas que nos proporciona la Secretaría de Salud, las líneas telefónicas que nos proporciona la ES o incluso las líneas telefónicas que nos proporciona la EPS. Por decirlo así, ahora aquí en la pantalla podemos ver como para recordarles esas líneas telefónicas que nosotros como la ES Centro de Salud Inmaculada Concepción tenemos incluso para la asignación de cita y la línea COVID como tal. Sabemos que la línea COVID ofrece un número de teléfono que es el 312-824-3436 y existe una línea también para Secretaría de Salud municipal con relación al COVID-19 que solamente es para permisos y es la 323-299-8139 y una línea de urgencia que es de aquí específicamente de la S que es 310-367-3075. Entonces esas son como las líneas que nosotros actualmente estamos proporcionando. Algo muy importante, pero eso se los voy a decir un poquito más adelante. Quisiera como en modo de resumen de todo esto que nosotros hemos hablado el día de hoy, le quiero pasar un pequeño video donde nos van a detallar más específicamente cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles y todas sus repercusiones tanto en el COVID como en la vida cotidiana. Entonces vamos a ver el siguiente videito. Hola comunidad galerana. Hoy aprenderemos algo muy importante. Acerca de hábitos de vida saludable. Porque nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, a mejorar la capacidad pulmonar, bajar de peso y aumentar la expectativa de vida. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Tener una dieta balanceada. Tener una dieta saludable aporta todos los nutrientes y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Para comer sano se recomienda distribuir los alimentos en 5 porciones diarias, 3 principales y 2 meriendas. Consumir carne roja o blanca, pollo, pescado no más de 5 veces por semana. En el almuerzo y la cena la mitad de la porción deberán ser verduras y el postre una fruta. Dos, realizar actividad física. La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y prevención de las enfermedades a cualquier edad gracias a sus beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon y diabetes, fortalece los huesos, los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga.
También mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión, aumenta la autoestima, la autonomía, proporcionando bienestar psicológico. 3. Disminuir el consumo de tabaco y alcohol. El tabaquismo y el alcoholismo son problemas de salud pública que causan la muerte de al menos 1 millón de personas a nivel mundial. Fumar solo un cigarrillo eleva el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Produce bronquitis crónica y la disminución de la capacidad pulmonar. El consumo de alcohol produce cáncer de labio, laringe e hígado, además de impotencia sexual, desórdenes psicológicos y problemas en el sistema nervioso central. Ejercitar la mente. Mantener nuestro cerebro activo es de mucha ayuda en nuestro diario vivir porque reduce el riesgo de padecer enfermedades degenerativas relacionadas con la memoria como el Alzheimer. Leer un libro, resolver sopas de letra o armar rompecabezas son algunas alternativas para conservar la memoria. Cinco, realizar actividades para reducir el estrés. Actividades como la relajación y la respiración ayudan a reducir la tensión física y mental, alcanzando un mayor nivel de tranquilidad. Estas actividades nos permiten vivir con alegría, calma y bienestar personal. Para lograr tranquilidad, puedes hacer ejercicios de respiración, escuchar música instrumental o meditar. Si asumes estas 5 recomendaciones, es posible prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente, siendo desencadenadas por dieta inadecuada, inactividad física, obesidad, depresión, uso nocivo de alcohol y exposición al humo del tabaco, las cuales tienen un alto impacto a nivel mundial, dando lugar a enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer y depresión. Por eso, invertir tiempo en tu autocuidado producirá enormes beneficios para tu salud. Gracias. Como pudimos apreciar, pues el video nos da como una forma más detallada, como un resumen de toda esta temática que nosotros hemos hablado el día de hoy. Como haciendo un paréntesis, pues en la temática, para dar una información a toda la comunidad en general, pues si usted es una persona con discapacidad o tiene un familiar, un vecino, un amigo, o conoce a alguien, le invitamos a que se comunique a nuestra línea telefónica 310-650-7603. Ahí le va a contestar la auxiliar de enfermería Candelaria Galván, lo cual pues realizará con el fin de actualizar la base de datos de esta población. Repito, la línea telefónica es 310-650-7603, auxiliar Candelaria Galván. Y pues para finalizar el programa del día de hoy aquí en Cuida tu Salud, cabe resaltar las recomendaciones que anteriormente les dije. Tenemos que quedarnos en casa. Esto nos va a ayudar a nosotros a salvar vidas y a frenar el contagio por el coronavirus COVID-19. Recuerda, quédate en casa, es lo máximo posible. Mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote con el codo y llama si tienes algunos signos de alarma. Todo esto en pro de la no propagación del COVID-19. Y invitarlos nuevamente para que mañana a las 5 de la tarde se conecten por aquí, por el canal 13 TV Galeras y por Facebook Live. Mañana vamos a tener a nuestra funcionaria Liliana Costa, profesional en salud, con el tema de enfermedades transmitidas por alimentos, conocido comúnmente como ETA. Entonces mañana vamos a tener este tema. Quedan totalmente invitados y que pasen una feliz tarde.